La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos al Alejandro Magno. profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. La Biblia reclama ser un poder en nuestras vidas porque es la palabra de Dios. Tiene la dinámica y tiene la chispa para llegar a lo más profundo de nuestro ser. Si esto no fuera la verdad, estaríamos perdiendo el tiempo con tanto estudio. Pero podemos tener plena confianza porque el autor de Hebreos dijo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene el poder de alcanzar las partes más íntimas de la personalidad de uno y de juzgar los más recónditos pensamientos. En este episodio trataremos a muchos reyes que empuñaban las espadas literales. Tal vez aquellas espadas asemejaban un poquito esta espada que tengo aquí. Realmente solo es una composición de algunas partes de acero en el taller de un amigo mío, pero sirve para demostrar la idea. Durante los reinos asirios y babilónicos, las espadas no eran así de grandes. Solo alcanzaron este tamaño por un tiempo en las Edades Medias. Somos instruidos por el apóstol Pablo a tomar, o literalmente reciba el don del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este caso, no se trata de la espada larga usada para el ataque, sino de la daga o machete corto empleado en la defensa cuerpo a cuerpo. ¿Quién escribió el libro? Creemos que Esdras escribió los libros de Crónicas. Por causa de la relación de Crónicas al libro de Esdras, ha sido creído por los judíos, los padres de la iglesia y los exégetas que Esdras escribió el libro. Vamos a explorar algunas otras razones. Al igual que los demás libros históricos, Crónicas no especifica el nombre de su autor, pero la evidencia interna indica un periodo entre los años 450 y 425 a.C. como su fecha de composición. Es muy probable que la tradición talmúdica esté acertada al asignar la paternidad literaria a Esdras. Como principal propulsor y artífice del avivamiento espiritual y moral de la nación, hubiera tenido el máximo incentivo para producir una reseña histórica de este tipo. Como levita de la línea sacerdotal, sus opiniones hubieran coincidido a la perfección con las del autor de esta obra, y hubiera destacado exactamente los hechos que destacó el cronista. Es muy interesante notar que según 2 Macabeos 2, 13 a 14, el gobernador Nehemías poseía una importante biblioteca. Voy a leer el pasaje de una Biblia católica. Para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. Podríamos concluir que si Nehemías poseía tan importante colección de obras de referencia, bien hubiera podido ocurrir que su íntimo colaborador Esdras tuviera fácil acceso a estas obras de referencia y las hubiera usado para la compilación de Crónicas. ¿Qué más sabemos de la vida de Esdras? En primer lugar, sabemos que Esdras quiere decir ayuda en el hebreo. Sabemos que nació en Babilonia, probablemente durante el cautiverio babilónico, y que pasó la mayor parte de su vida en Babilonia. En el año 458 a.C., el rey Artajerjes I
dio permiso a Esdras para dirigir a un grupo de judíos desde Babilonia a Jerusalén para restablecer los cultos y sacrificios una vez más en Jerusalén. El rey le dio 100 talentos de oro, 750 talentos de plata, cartas de autorización y otras ayudas. Esdras salió de Babilonia con 1,754 varones. No dice si había mujeres o niños en este grupo o no. Bueno, llegó a Jerusalén en 4 meses. Sabemos que fue un hombre muy capaz, que fue escriba, sacerdote, erudito, estadista, genealogista y reformador religioso. Después de llegar a Jerusalén, Esdras instituyó muchas reformas y estableció los cultos y los sacrificios en el nuevo templo. Es creído que durante este tiempo Esdras escribió los libros de Crónicas, el libro de Esdras, y revisó todos los libros reconocidos por los judíos como inspirados, y así formó el canon hebraico. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén en el año 445 a.C., Nehemías sirvió como gobernador de Jerusalén y Esdras sirvió como sacerdote. Desafortunadamente, no hay ninguna información acerca de cuándo o cómo murió Esdras. ¿Cuál es el sentido del título? En el hebreo su título es Debri Yamin, que quiere decir los hechos cotidianos o simplemente ocurrencias. Un título así se acostumbraba en aquellos tiempos para referir a la historia de varios reinados. Pero Esdras le dio un sentido especial cuando aplicó este título a un relato más general y más completo. Ahora, los traductores de la Septuaginta pusieron otro título que a ellos les parecía mejor. Ellos vieron que Crónicas estaba en medio de una sección histórica de la Biblia y por eso pusieron el nombre Paralepómena, que significa las cosas omitidas. Claro, estaban refiriéndose a los libros de Samuel y Reyes, indicando así que esta obra era un suplemento. Pues no estoy de acuerdo. No es simplemente un suplemento. Esdras fue inspirado por Dios y vamos a ver que tuvo un llamado especial, una pasión para hacer que su gente entendiera qué tan importante era que vivieran una vida santa. El nombre moderno de Crónicas realmente es un derivado de la Vulgata en latín. Este título tampoco es muy apropiado porque da a entender que el contenido va a tener un énfasis cronológico. Realmente el contenido tiene un énfasis muy especial. Para entenderlo, tenemos que entender quién era Esdras, cuál era su pasión. Voy a sugerir que regresemos al título original, en hebreo, pero con un pequeño cambio, y sería así: la importancia de la vida diaria para el creyente. ¿Cuándo fue escrito el libro? Esta pregunta es muy importante, pues determina quién fue el autor y nos explicaría la orientación, o sea, el propósito del autor. Creemos que Esdras escribió los libros de Crónicas poco después de su llegada en Jerusalén. Eso sería cerca del año 450 a.C. Algunos dicen que tal vez Crónicas fue escrito durante el cautiverio babilónico, que tuvo lugar entre los años 605 hasta 536 a.C. Pero por cuanto el decreto de Ciro, que dio permiso a los judíos para volver a Jerusalén, es mencionado en 2 Crónicas 36, 22 y 23, tiene que haber sido escrito más tarde. Además, en la presentación de 1 Crónicas 3, 19 a 24, se encuentran los nombres de los nietos de Zorobabel, el que guió el primer grupo de judíos a Jerusalén. Entonces la fecha tiene que ser mucho más tarde que el cautiverio babilónico. Si Esdras usó la biblioteca de Nehemías, el libro de Crónicas fue escrito todavía más tarde, después de la llegada de Nehemías en el año 445 a.C. Tal vez
¿A usted le ha ocurrido la pregunta, ¿para qué estudiar la historia bíblica? Bueno, en primer lugar, una interpretación de la historia le provee una estructura para la doctrina y la práctica. La segunda razón es teológica. La historia bíblica nos hace enfocar sobre los propósitos de Dios y también su persona, sus principios y su programa. Debemos poder hacer interpretaciones de la historia y aplicarlas a nuestro medio actual. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? En realidad, Crónicas comienza con Adán y va resumiendo el linaje escogido por Dios hasta ese punto. Por eso podemos decir que este libro abarca más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, porque resume de Génesis 1 hasta Malaquías. Pero aparte de las genealogías en los 9 primeros capítulos, los libros abarcan aproximadamente 475 años, desde la muerte de Saúl en el año 1011 a.C. hasta la fecha en que Ciro, emperador de Persia, proclamó su famoso decreto en el año 536 a.C. Cualquier lectura que usted puede hacer sobre Persia sería ventajoso para entender a este y a los siguientes libros históricos. Nuestras escuelas realmente no nos enseñan nada de este periodo tan importante en la historia mundial. ¿A quiénes fue escrito el libro? Esta también es una pregunta muy importante. Es claro que Esdras está escribiendo a su propia gente. Cuando él llegó a Jerusalén en el año 538 con un grupo de exiliados que querían volver, él pudo ver problemas. Creo que el templo ya estaba reconstruido bajo Zorobabel, pero a la gente les faltaba el formato de cómo existir como nación. Ellos habían perdido todo, hasta una parte de su cultura, durante los años en Babilonia. Él los ve como una nación todavía vencida y conquistada, como una gente que prácticamente ha perdido su identidad. Ellos están abatidos después de una larga dispersión. Ahora han vuelto a su tierra. Los viejos están tristes porque ya las cosas no están como antes de la destrucción por Nabucodonosor. A la misma vez, los jóvenes necesitaban de una orientación sobre cómo debería ser el pueblo de Dios. Una cosa es segura, es que fue escrito a usted y a mí. ¿En dónde tomaron lugar los eventos del libro? Otra vez tenemos que excluir los 9 capítulos de genealogías, o sería demasiado amplia la pregunta. Geográficamente, el centro de todo está orientado en Jerusalén. De esto no hay duda. Pero eso no quiere decir que no hay muchísimas menciones de otras naciones. Recuerde que para el tiempo en que se escribe, usted necesita un mapa especial. Israel ya no es nación. Es nada más una provincia del Imperio Pérsico, o solo una parte de una provincia. ¿Cuál es el propósito del libro? Ya que hemos puesto en orden algunas cosas del escenario, va a ser un poco más fácil entender el propósito de Esdras al escribir. Realmente podemos ver 3 propósitos grandes. El primer propósito es de orientarles al lugar que ellos ocupaban en hacer la historia. Crónicas complementa los libros de Samuel y Reyes. Tenían la intención de fortalecer al remanente de la nación que había pasado a través del cautiverio babilónico. Esdras no quiso solo continuar la historia después del cautiverio, más bien quiso exponer brevemente toda la historia bíblica desde la perspectiva divina. ¡Qué interesante! Esto es exactamente nuestra tarea al estudiar sinopsis. Queremos ver todo para comprender el punto de vista que tiene Dios sobre todo esto. Esdras es selectivo. No repite todo, más bien omite muchos detalles sobre guerras, política y aún sobre el pecado de la gente. Más bien pone énfasis sobre las provisiones que Dios ha hecho para la adoración en el templo, sobre los levitas,
sobre las bendiciones del arrepentimiento y sobre el poder de Dios para restaurarlos completamente si tan solo obedecen completamente. También tuvo un propósito espiritual. Por medio de la historia, Esdras los está recordando de su lugar en el plan de Dios. Entre todos los eventos que podrían ser aburridos, Esdras muestra que la nación de Israel goza de una posición muy especial. Se hizo por medio de genealogías, pero estas son muy atractivas a la mente oriental. Sigue entonces mostrándoles que Dios les había dado un patrimonio por medio de una religión que forma el centro de la vida de la nación. Fue la convicción fuerte del escritor que la prosperidad futura de su nación estaba completamente dependiente en si preservaban el servicio del templo o no. Su éxito dependía en su obediencia a la ley de proveer para la clase sacerdotal. Es interesante notar que el método de Esdras va señalando que en todos los reinos desde David, Salomón y los otros reyes de Judá, existe una correspondencia exacta entre la obediencia y la bendición, entre la falta de obedecer y el juicio de Dios. Segunda Crónicas 7:14 dice así: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Con estas palabras los animaba a restaurar la vida nacional y de avivar la esperanza y el ánimo. Esdras también tuvo un motivo canónico, o sea, la formación de una Biblia hebrea. La composición y selección de solo los libros genuinamente inspirados por Dios. Es pensado por muchos que fue Esdras que organizó el canon hebreo. Puso los libros de crónicas después de Reyes, no por humildad, sino para darles un lugar significativo. Constituyen una repetición única, resumiendo todo el Antiguo Testamento y recordando a futuras generaciones de la centralidad de Dios en medio de su pueblo. Aunque mucho de Israel todavía estaba en cautiverio y dispersado, el programa de Dios está intacto. Dios levanta a diferentes imperios para disciplinarlos, pero soberanamente Él va a cumplir las promesas pactadas con ellos. Con este punto, Esdras quiso terminar el Antiguo Testamento. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. El tema del primer libro es la soberanía de Dios en el establecimiento del trono de David. Primera Crónicas comienza con 9 capítulos dedicados a las genealogías desde Adán hasta el presente. En el primer capítulo registra todo desde Adán hasta Abraham y luego a las 12 tribus que realmente eran sus bisnietos. Luego de capítulo 2 hasta 8 tenemos los descendientes de los hijos de Jacob. En capítulo 9 vemos los habitantes de Jerusalén después del cautiverio babilónico y sus cargos. La segunda sección principal comienza en capítulo 10 y continúa hasta el 29. El tema es el reinado de David. La historia empieza con la muerte de Saúl y de sus hijos. Luego David es coronado y hecho rey. Los capítulos 11 y 12 son interesantes porque es una descripción de los hombres valientes que siguieron a David. En capítulo 13 tenemos la historia de la tentativa de traer el arca desde Kiriat Jearim y su fracaso. Ellos no entendieron qué tan estricto puede ser Dios en cuanto al trato del arca. El capítulo 14 habla de la familia de David y sus victorias sobre los filisteos. Siguen los capítulos que relatan la ocasión en que David sí pudo transportar el arca a Jerusalén. Al gozar el éxito, David canta, y aquí tenemos el cántico de David. En capítulo 17, David se propone construir una casa para Dios,
pero le fue prohibido porque había sido un hombre de guerra. También pronunciado por Natán, tenemos el importantísimo pacto davídico. En el pacto, Dios le promete una descendencia eterna en el trono de Israel. Claro, esto es cumplido en Jesucristo. Los capítulos 18 a 20 contienen la historia de las victorias militares de David. Tienen muchos enemigos en el exterior y con la ayuda de Dios, él consigue la expansión de su territorio. Capítulo 21 es trágico porque David ya está confiando en sus éxitos y en su propia carne y comete un pecado contra Dios. Tomar un censo no parece ser tan malo, pero era desobediente y mostraba dependencia en sí mismo en lugar de Dios. Las consecuencias fueron desastrosas, pero uno de los resultados fue que David compró el terreno para el templo futuro. Parece que David aprendió algo porque comienza a hacer las preparaciones para el templo. Su actitud es que si no me permite edificar el templo, por lo menos puedo servir en levantar los fondos y en reunir los materiales. Otro preparativo importante fue la organización del culto. Hay muchas instrucciones aquí para los ministros. Todo esto en los capítulos 22 al 26. El siguiente capítulo habla de la organización civil del reino. Pone en orden a los oficiales del Estado. Los capítulos 28 y 29 contienen las últimas exhortaciones de David al pueblo. Los manda a que construyan el templo. Es su deseo ferviente. Finalmente, David muere. Ahora vamos a continuar conociendo el contenido del segundo libro de Crónicas. El tema sería la fidelidad de Dios en disciplinar la dinastía de David. La primera sección importante es sobre el reinado de Salomón. Esto ocupa 9 de los capítulos. El 1 contiene la oración de Salomón y su prosperidad. 5 capítulos están escritos sobre la edificación y la dedicación del templo. Capítulos 8 y 9 contienen las obras, la sabiduría, la gloria y la muerte de Salomón. La segunda división del libro comienza en capítulo 10 y va desde la división del reino hasta la restauración. Esto ocupa del capítulo 10 hasta el 36. Realmente podemos decir que si la primera parte fue sobre Salomón, que la segunda parte es sobre sus hijos. Comienza con el reinado de Roboam. Este rey quiso hacer unas reformas, pero fueron de la carne y no consultó a Dios. El resultado es la división del reino. Roboam es humillado por sus pecados. Dios permite que Sisac, rey de Egipto, subiera y robara muchísimas cosas de oro del templo. Los reinados de Abdías y de Asa en Jerusalén están registrados en capítulos 13 a 16. Ellos también trataron de hacer reformas. Siguió otro rey, el buen reinado de Josafat. Sus reformas y sus errores se encuentran en los capítulos 17 a 20. Los reinados de Joram, Ocosías y Atalia están en capítulos 21 y 22. Después hay 2 capítulos sobre el buen reinado de Joás y las reparaciones que hizo en el templo. Amasías tuvo éxito hasta que fue atraído por los dioses de Edom en el 25. Usías fue grande hasta que confió en su propia carne en el 26. Joatam tuvo fuerza, pero falló en detener la corrupción en el 27. Acaz fue un terrible idólatra y absolutamente rehusó la voz de Dios en el 28. Entonces tenemos el buen reinado de Ezequías. Esto es durante el cautiverio de Israel, o sea, el reino norte. Ezequías hace unas reformas bastante rápidas y vigorosas. Siguen los malos reinados de Manasés y de Amón en el 33. El reinado de Josías fue muy bueno porque hizo buenas reformas.
Esto tuvo el efecto de aplazar la cautividad. El problema es que fue hecho en nulo porque sus hijos fueron malos. En capítulo 36 tenemos los malos reinados de Joacás, Eliacim, Joaquín y Sedequías, con la deterioración rápida del reino y la cautividad babilónica. Los últimos versículos hablan de la restauración por Ciro, rey de Persia. Es muy interesante que existe una duplicación entre los últimos versículos de Crónicas y las primeras palabras de Esdras. Los expertos dicen que fue una técnica empleada por Esdras para mostrar que estos libros tienen que ir en orden. Además, confirma la seguridad sobre la paternidad literaria de Esdras. Vamos a concluir. Estoy convencido de que los libros de Crónicas que hemos estudiado hoy forman parte de la palabra de Dios, al igual al resto de los 66 libros. Si tomamos el tiempo y si hacemos el esfuerzo, hallaremos lindos tesoros escondidos entre sus páginas. Sin Crónicas, la espada de Dios estaría incompleta. Cuando el apóstol Juan vio a Cristo, vio que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Aquí es símbolo de la verdad como de la severidad, porque tiene 2 filos. A diferencia con el pasaje que leímos de Efesios, no es macaira o machete corto y defensivo, sino la rompalla o espada larga, la cual se usa para el ataque. En otras palabras, la palabra de Dios en las manos de creyentes es un arma defensiva, pero con Dios es un arma ofensiva. Apocalipsis 19:21 habla de la gran victoria de Cristo en Armagedón por medio de este poderoso instrumento. En cierto sentido, Crónicas es un Antiguo Testamento en miniatura, pues sintetiza el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento. Pero Esdras va mucho más allá. Muestra que el récord de los hechos soberanos de Dios a través de la historia humana, desde Adán hasta el presente, todo tiene propósito, todo tiene finalidad. Su perspectiva espiritual sobre la historia nos hace ver que las decisiones para bien y para mal de aquellos reyes tuvieron consecuencias para muchos siglos. Sus decisiones son juzgados sobre una tela de juicio. Esta es la palabra de Dios. Si la obedecemos en nuestra vida diaria, nos protege, nos defiende. Pero si la desobedecemos, no hay esperanza, porque nos destruirá con el juicio divino. Entonces, los animo a asimilar más y más de la palabra. Tómela como su guía y lámpara. Para la siguiente lección, favor de venir preparado con la lectura completa de los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Que Dios les bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.